Leí hace un ratito la columna de José Gil Olmos que habla sobre la elección al Poder Judicial. Está publicada el día 2 de junio. Y la neta, pues es algo que yo ya había escuchado comentar, y hay que tener en cuenta de dónde surge la reforma al Poder Judicial. Del capricho y el enojo y la venganza del gusano barrenador, que envió el 5 de febrero de 2024 un montón de iniciativas al Congreso, donde proponía el plan C, y una de ellas era precisamente la reforma al Poder Judicial. Él esperaba tener mayoría, ya vimos lo que pasó después, con trampas, tienen su mayoría espuria, sobre todo en el Senado, y pues era esta reforma judicial la que él proponía desde hace mucho tiempo, de quitar a una corte y ponerla a modo, y eso ocurrió. Y hay gente que menciona, y creo que no se equivocan en estos últimos días, que esto es como el regreso de López a seguir manejando el país, porque aquel que crea que la palurda es la que está gobernando, de verdad es que no ha entendido nada. No, este es como el proyecto transeccional del gusano barrenador. Dice José Gil Olmos: la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de este domingo es la última pieza del proyecto político de López, el gusano barrenador. Él la diseñó para permanecer como forma de gobierno a su imagen y semejanza en las próximas décadas. Es algo parecido a lo que hicieron en su momento y en su contexto los generales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río, con la formación de la estructura del gobierno post-revolucionario a través del cártel del PRI, la organización criminal más peligrosa que ha existido en toda la historia de México. Pero a diferencia de estos personajes que forman parte del Partido Nacional Revolucionario y luego del Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del PRI, López creó y formó su propio cártel con el Movimiento de Degeneración Nacional, que como tal, es decir, como movimiento, soporta su proyecto encaminado a formar sus propias instituciones y controlar los tres poderes del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el que diga que esto no es cierto es porque de verdad no ha nacido. La gobernabilidad de México es una mesa de tres patas, y a la secta le hacía falta la tercera, que a partir del domingo la tendrá, del domingo pasado, y con ella el fortalecimiento de su proyecto de gobierno para las siguientes décadas. Así que más allá del resultado de la votación de este domingo, es más que claro que habrá una nueva integración de la estructura del Poder Judicial en el país, la cual estará inclinada al proyecto de gobierno de la transformación de la cuarta transformación del PRI, o el cuarto Reich, como ustedes quieran llamarle. Con esto se cumple o se entiende aquella frase de "al diablo con sus instituciones" que lanzó López, el gusano barrenador, y que se interpretó como un desdén al orden institucional, cuando en realidad era el preámbulo, el anuncio de integración de instituciones ad hoc a su proyecto. De esta manera, a pesar de que este ensayo de elección por voto de integrantes del Poder Judicial no sea un éxito, acuérdense que la columna la publicó antes de la elección, para los fines del proyecto de la transformación de cuarta, será un triunfo y una conquista, pues conseguirá la pieza que necesitaba para el plan de gobierno de largo plazo que López trabajó y diseñó aún antes de ser presidente. El resultado de este ensayo electoral, producto de una reforma aprobada sin cortapisas e implementada con fuertes cuestionamientos de parte de la oposición y un sector de la opinión pública, es un complemento importante para el proyecto del gusano barrenador. Es tan importante como lo fue la victoria de 2018, las elecciones ganadas en 23 estados y la mayoría legislativa alcanzada en la pasada elección federal de 2024. Ya sabemos cómo, ¿no? Con el control del Poder Judicial, López logra lo que no pudo hacer el PAN en 12 años de gobierno, y el PRI al repetir el triunfo electoral con Enrique Peña Nieto, el delincuente. Lo hizo durante décadas el PRI, por allá de los 70s, 80s, 90s, cuando entra la organización criminal del PAN y se queda 12 años
regresa el cártel del PRI y Peña no pudo hacer esto. Ahora, dice José Gil Olmos, ahora el gobierno de la palurda, se refiere a la tal Lady Rebsamen, tendrá un poder político total, como lo tuvo el PRI en algún momento, y que desperdició por actos de soberbia y abusos de poder gubernamental que dieron paso a la corrupción y a la posterior derrota. Lady Rebsamen tendrá el camino allanado para mantener su proyecto de la transformación de Cuarta, un proyecto que solamente estará en riesgo si los líderes de la secta cometen los mismos errores que cometieron los del PRI y los del PAN en el gobierno. Y para allá van, actos de soberbia y de corrupción propios de cuando se emborrachan de poder y que la sociedad se cobra en el porvenir. Ojalá sea pronto. Por cierto, dice, los líderes de la CENTE se acostumbraron a conseguir sus prebendas a través de, dice José Gil Olmos, y en esto no estoy de acuerdo, a través del chantaje con bloqueos a instalaciones de seguridad nacional como aeropuertos, dependencias, instituciones, negocios y vías de comunicación. Solo que en esta ocasión esas acciones no han dado resultado y van en sentido contrario, generando un amplio rechazo social, pues han dejado a un lado su misión, dicen ellos. Dice José Gil Olmos, atender a los niños y jóvenes de las escuelas públicas. En esto José Gil Olmos es tan facho como el que más. También pendejos, de verdad. Ojalá entendieran lo bien que le hace la CENTE al magisterio del país. De verdad, ojalá lo entendieran, ojalá conocieran todo lo que hace la CENTE. Pero bueno, ahí les dejo el video. Saludos.